Es importante que nos refiramos a lo que es el periodo oscuro, la época oscura, porque es el periodo que precede a la época arcaica y es un periodo en donde comienzan a formarse los primeros rasgos de lo que vendría a ser Grecia propiamente tal. A mi parecer, en el periodo arcaico todavía no podemos hablar de Grecia como hablamos en el periodo clásico, sino que Grecia es un mundo en formación. Eh, la época oscura contempla el lapso de tiempo que va del siglo II a.C., una fecha que está marcada por la decadencia de los reinos micénicos y termina en el siglo VIII con el surgimiento de las primeras poleis griegas. Esos son los dos procesos que son definitorios para marcar ¿cómo se llama esto? Los periodos. ¿Por qué es tan importante la decadencia de los reinos micénicos? Bueno, lo voy a explicar a continuación. Pero ¿por qué la época se denomina época oscura? Hay dos razones principales, ¿no es cierto? Lo primero es que hay ausencia de fuentes escritas. No tenemos documentos escritos sobre la época que podamos analizar. Hay vestigios arqueológicos, pero son limitados, son pocos. Se han ido descubriendo mucho, vamos a ver que se han ido descubriendo vestigios arqueológicos, pero en general también escasean. Sin embargo, fuentes escritas no hay. ¿Ya? Eso se debe a que una vez que se destruyeron los reinos micénicos, se destruyó con ello la práctica de la escritura. La práctica de la escritura no era una práctica generalizada, no es como hoy en día que todos escribimos, sino en los reinos micénicos había una casta muy pequeña de personas que sabían escribir y que escribían con una función específica, no escribían para reflexionar, no escribían para registrar cosas personales, no escribían para hacer poesía. No, en los reinos micénicos se escribía para hacer registros, es decir, registrar personas, registrar a qué cosas se dedicaba cada persona y cuántos bienes poseía esa persona. Se ha llamado, por lo tanto, una especie de escritura proto-burocrática. ¿Por qué? Porque es proto-burocrática, porque, bueno, las burocracias como las conocemos hoy en día, el registro civil y todo eso es de nuestro tiempo. Antes no existía nada como eso, pero en los reinos micénicos ya empieza a haber una especie de como primer registro civil. No lo llaman así, sino que había gente que estaba dedicada al registro de información sobre la sociedad. Eso, una vez que se destruyen los reinos micénicos, se destruye con ello la casta que se dedicaba a la escritura y por lo tanto se pierde el hábito de la escritura. Y durante 400 años no hay escritura. Hasta el siglo VIII, en donde surgen nuevamente las polis, surgen nuevamente los poetas, surgen las composiciones homéricas, que son escritos, pero eso es muy posterior. Entonces esa es la primera razón. La primera razón, ¿por qué es oscura? Porque no tenemos registro escrito, no tenemos la principal de las fuentes que vendría a ser la fuente escrita. Sin embargo, también se le llama oscura porque es un periodo que los historiadores en general caracterizan como un periodo de pobreza, como un periodo de inestabilidad social, como un periodo en donde hay asentamientos humanos, pero esos asentamientos humanos, es decir, un establecimiento, una ciudad, un pueblo, una aldea, son establecimientos fugaces, son establecimientos, claro, exacto, se adquiere un estilo de vida seminómada. Hay un intento de asentarse, sin embargo, las condiciones de conflictividad, la imposibilidad de hacer crecer la economía, etcétera, hace que precisamente las personas, los distintos grupos humanos, en una generación ya tengan que abandonar el lugar en donde estaban. Hay guerras, hay pobreza en el sentido económico, hay dificultades para producir alimentos, hay piratería, hay invasiones del exterior. Todo ese tipo de factores imposibilitan que las personas se sienten en un lugar y por lo tanto los lugares son abandonados rápidamente. Exacto. Gracias. Vamos a ver que hay ciertos ejemplos que se salen de esa dinámica general del periodo oscuro, pero son excepcionales. En el fondo sigue viéndose la época oscura como un periodo general de general pobreza, de general inestabilidad, a pesar de que existen estas excepciones, a las cuales me voy a referir después. Gómez Pelosín plantea eso, no fue un periodo uniforme. O sea, hay comunidades que
logran sobreponerse a este carácter inestable de la época. A mi juicio hay varios ejemplos, ¿no es cierto? Está Lescandi, Nicoria, está la ciudad de Calápodi, pero en realidad el más importante es Atenas. Atenas es una comunidad que ya en el siglo IX a.C., es decir, un siglo antes del periodo arcaico, comienza a mostrar símbolos de florecimiento, símbolos de que logran asentar instituciones, logran estratificar su sociedad, logran producir escritura, recuperan las construcciones monumentales, construyen santuarios, construyen templos, etc. O sea, Atenas es el mejor ejemplo de una época, de una comunidad que no logra caer presa de estas dinámicas generales de la época oscura. Pero nuevamente insisto en que eso sigue siendo una excepción más bien que la regla. La regla general es que las comunidades del mar Egeo, las comunidades que después van a constituir el mundo griego, estén en constante migración. Migración de lugares, no se logran asentar, etc. Entonces, el rasgo más característico de la época oscura es los movimientos migratorios. Ese es el rasgo más característico, que se efectúan entre distintas partes del mar Egeo, de la cuenca del mar Egeo, de la cuenca norte del mar Mediterráneo. Hay un gran movimiento hacia la cuenca oriental, la cuenca oriental del Mediterráneo, ¿sí? Hacia lo que luego va a ser Jonia, la ciudad de los primeros filósofos. Tiene una cierta importancia esa zona por lo mismo. Esa es la península en la Anatolia. En la península Anatolia, donde... Por favor. Entonces, en resumen, la época oscura por lo que se caracteriza es porque hubieron muchas migraciones, ¿cierto? de pueblos, etcétera, muchas invasiones desde el exterior, y no hubo posibilidad tampoco de asentamiento así, de ningún pueblo y nada, entonces por eso no pudieron desarrollar ningún tipo así como de institución, eso estando por Atenas, ¿cierto? Que fue como la única que aguantó así más o menos así seguida. Y eso es como, y bueno, que no se caracterice por ningún tipo de así de conocimiento ni nada, así como que no hay registro de nada. No hay registro escrito, claro. Yo matizaría lo último. Correcto todo lo que dijiste, pero matizaría lo último porque sí hay un conocimiento que es muy importante que se mantiene en la época oscura, que es el conocimiento de la tradición mítica. A través de la tradición mítica que luego Homero toma y con la cual en base a la cual compone los poemas homéricos, es una tradición que logra sobrevivir a la época oscura, precisamente a través de los aedos, que son los poetas. Me voy a referir a eso, pero es verdad, o sea, el conocimiento en general no se logra cultivar en la época oscura. ¿Es como una pausa? Es como una... sí. Mira, yo personalmente tengo mis recelos con llamar a ciertos periodos históricos como pausa, porque considero que eso de alguna manera presupone que la historia avanza progresivamente, ¿no es cierto? Como que siempre vamos a un lugar mejor. Y que por lo tanto la época oscura vendría a ser como una especie de pausa en esa línea de progreso. Es una opinión personal que yo tengo respecto a la historia. Pero si uno considera que efectivamente la historia es una línea progresiva, entonces efectivamente la época oscura vendría a ser una época de pausa, porque no hay un gran desarrollo de la cultura. Bueno, salvo esos ejemplos que yo di, pero no es lo más relevante. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la razón por la cual la época oscura es una época tan decadente? Y eso tiene directa relación con la destrucción de los reinos micénicos. Los reinos micénicos lo que ofrecían era una organización política. Es decir, habían reinos que estaban dispersos en la zona del mar Egeo, pero que de alguna manera servían como centros para ejercer el poder. Se gobernaba desde esos centros y las distintas poblaciones que vivían en torno a los reinos micénicos eran, en mayor o menor medida, protegidas por esos reinos. Por lo tanto, esa protección, esa organización política y militar que ofrecían los reinos micénicos permitía, de alguna manera, que hubiera un desarrollo social, un desarrollo civilizatorio. Una vez que los reinos micénicos son destruidos,
Ya no hay posibilidad de proteger a las sociedades comienzan a caer ante el influjo de las invasiones del exterior. Bueno, el reino micénico es como Creta. Hubo un reino micénico en Creta, Sí. pero la sociedad micénica en realidad se encuentra en todo el mar Egeo. En realidad, Las Cíclidas y... ¿Dónde está? también lo que pasa es que, sí, hay una civilización, la primera civilización como que florece en el mar Egeo es la civilización minoica, ¿no es cierto? Claro. Que florece alrededor del 2000 a.C. Pero en algún momento esa civilización decae porque es conquistada por los reinos micénicos. Entonces, y los reinos micénicos, con la conquista de Creta, que es alrededor del siglo XV a.C., adoptan su sistema social. Y el sistema social que habían inventado los minoicos lo exportan a todo el resto de reinos micénicos. ¿Se entiende? Entonces, los minoicos son una cultura distinta de los micénicos, pero en realidad los micénicos adoptan la cultura minoica, solo que la adaptan a ciertos códigos culturales. Es difícil ver cuáles son las diferencias entre los dos. Son civilizaciones muy similares precisamente porque los micénicos imitan a los minoicos. Pero una diferencia muy importante es que los minoicos no se ha logrado demostrar que son de origen indoeuropeo. ¿Y por qué hay dificultades para demostrar que los reinos minoicos son de origen, que el reino minoico, perdón, es de origen indoeuropeo? Es porque todavía no se logra descifrar el alfabeto de las tablillas minoicas. Claro, es como el idioma que uno puede saber que es nuestro idioma, el latín. Exacto. Ese idioma no se ha descifrado. No se conoce la raíz lingüística. No sé si han leído o han escuchado de las tablillas con tipo lineal A y las tablillas con tipo lineal B, que son dos tipos de escritura que se encuentran. Bueno, las tablillas minoicas, el tipo lineal A es el idioma que se le ha asignado como nombre a las tablillas minoicas. Ese es el tipo lineal A. Y el tipo lineal B es el tipo de escritura que se encontró en las tablillas micénicas. El tipo lineal B se puede leer, porque los micénicos tienen un origen indoeuropeo y se ha logrado descifrar lo que dice. El tipo lineal A sigue siendo un enigma. Es un poco lo mismo y lo vamos a ver lo que pasa con los etruscos. Los etruscos todavía no se ha logrado descifrar totalmente el lenguaje en general, porque no tienen origen indoeuropeo. En cambio, las lenguas que sí tienen esta raíz indoeuropea son mucho más fáciles de descifrar porque guardan ciertas similaridades con el español, etc. Bueno, con las lenguas antiguas en realidad, con el latín, por ejemplo, que el latín también tiene un origen indoeuropeo. ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces claro, uno de los reinos precisamente quedaba en la isla de Creta y ese reino decayó junto con todo. Esta es una decadencia simultánea de los reinos micénicos. ¿Micénico a qué se le llama? ¿A qué reino? ¿Cuáles son los reinos específicos? El reino de Micenas, el reino de Nosos, De Creta. el de Creta, Sí. las Islas Cícladas también son un reino micénico. Yo creo que esos son los tres más importantes. ¿Y los minoicos ya sería...? Esos anteriores. Ya estuvieran terminados ya. Pues. Claro, dominados en el fondo. Lo único que quedan son como el Palacio de Nosos, Exacto. cosas de ellos. Sí. Ruinas. En ruinas. Pero porque son conquistados por los micénicos. Claro. ¿No es cierto? Pero estos reinos decaen simultáneamente. Entonces, eso es lo que genera un vacío de poder en la comunidad del mar Egeo. Y lo que sucede generalmente en la historia con los vacíos de poder es que hay grupos sociales que intentan llenarlos, ¿no es cierto? Una vez que un ejemplo totalmente anacrónico, pero que no tiene que ver con Grecia, una vez que el zar en la Revolución Rusa quiere continuar con la Primera Guerra Mundial, y sin embargo no hay nadie de acuerdo en Rusia con eso. Claro, porque no tienen comida. No tiene comida, etc. Lo matan, ¿no? Se genera, bueno, todos sabemos cómo termina la historia, pero Lo fusilan, parece. lo fusilan.
Pero en el fondo, antes del fusilamiento, un año antes, ya el zar no representaba ninguna autoridad para Rusia. Y quien gobernó fue un gobierno provisional, bueno, que luego es sustituido por una asamblea, y esa asamblea se cierra por el partido bolchevique, etc. Pero en el fondo hay un vacío de poder que se genera porque la figura del zar pierde la autoridad. Y entonces ahí automáticamente vienen los grupos a intentar llenarlo. Y en el fondo en Rusia la pugna es entre los partidos políticos. En este caso, los grupos que intentan llenar este vacío de poder son las distintas comunidades que no logran asentarse. Es decir, son grupos que son liderados por una familia en particular o por una persona en particular. Grupos nómadas, sí. Grupos nómadas, exacto, que siguen a un rey, que siguen a un caudillo, etc. Pero que logran asentarse, pero están constantemente intentando llenar este vacío de poder que deja la ausencia de los reinos micénicos. Y es como que ahí ellos dicen así como, no, pero designemos así como un líder para que nos pongamos Claro, de acuerdo. por supuesto, es muy probable, no se conocen los pormenores de cada una de las historias, ¿no es cierto? Porque no hay registro, pero es muy probable que las distintas comunidades que se están moviendo hayan tenido líderes, que pueden ser... ¿Qué hacen los seres humanos así cuando están en un grupo? Es algo que sucede mucho. Nosotros lo vamos a ver en un ratito más, pero es muy probable que se escogieran líderes, que entre esos líderes haya habido pugnas. En el fondo es un sistema que no se puede sostener, un vacío de poder constante. Imagínense que la época oscura dura 400 años. Entonces son 400 años, mucho tiempo, en el cual hay muy pocas sociedades y muy pocas comunidades que logran asentarse definitivamente. ¿Sí? En el fondo, la única que logra efectivamente asentarse a Atenas. Sí, y aquí hay millones de seres humanos que están constantemente migrando. Entonces, ¿qué produjo la caída de los reinos micénicos? La distribución del poder político y local, la creación de poderes locales, una seguidilla de movimientos migratorios hacia las costas occidentales del Asia Menor o la costa oriental del Mediterráneo, es lo mismo, ¿no es cierto? Hacia la isla de Chipre, la adopción de un estilo de vida seminómada, la desaparición de las grandes edificaciones. No se construyen templos, no se construyen mausoleos, no se construyen palacios. En el fondo no se construye, son chozas, etc. Ese tipo de construcción. Se adopta una economía pastoril, se abandona la práctica agricultora del trigo, la vid y el olivo, y se adopta una economía de pastoreo de ovejas, principalmente. Los reinos micénicos habían logrado establecer relaciones comerciales con las distintas potencias del Mediterráneo, con Egipto, con las potencias de Oriente. Esas relaciones comerciales se eliminan con los reinos micénicos y con eso ya no llega estaño ni cobre al Mediterráneo, y por lo tanto eso impulsa la sustitución de el cobre. El cobre es la aleación del del bronce. El bronce es la aleación del estaño y el cobre, y la sustitución del bronce por el hierro. No llega estaño y cobre, entonces tenemos que buscar otras fuentes de metal. Y este fue un gran paso en el inicio de la utilización del hierro en vez del bronce en el mar Mediterráneo, ¿no es cierto? Es el inicio de la era de hierro en el mar Mediterráneo. Sin embargo, en todo este periodo de decadencia y de cosas que no logran sobrevivir a los embates de la época oscura, hay tres elementos principales que logran continuar, que se logran conservar. Lo primero es la lengua. El griego antiguo es un idioma muy similar al que hablan los griegos del periodo arcaico y del periodo clásico. Las creencias y las prácticas religiosas, los mitos. Eso por un lado, y la tradición épica por el otro. No son exactamente lo mismo, están muy ligados. Las creencias religiosas y la tradición épica están muy ligadas, pero no son lo mismo. ¿Ya? Vamos a ver la diferencia más adelante. Bueno, este periodo crítico de la época oscura termina hacia el siglo IX a.C. Es un momento en donde comienza a aumentar la población y
aumenta el territorio de los distintos asentamientos, se recupera la práctica de la construcción monumental de santuarios y de templos, y eso es muy importante porque entonces se empiezan a construir lugares para unificar a la sociedad, ¿no es cierto? Cuando se construye un templo, lo que se busca es que la sociedad participe en ese templo. Los templos son un punto de encuentro religioso, un punto de encuentro que lo que logra es comunicar a personas culturalmente. Yo me quería referir a dos excepciones a este periodo tan lúgubre y tan decadente que es la época oscura. Ya me adelanté un poco con Atenas, pero me quiero referir a Lefkandi. Lefkandi es una sociedad que fue descubierta recientemente, y lo que se descubrió en Lefkandi es... no sé si pueden pasar. Eso, muchas gracias. Lo que se descubrió en Lefkandi fue una tumba de un héroe, ¿no es cierto? Y los arqueólogos, los antropólogos han denominado esa tumba el Eroón de Lefkandi. El Eroón. Eroón significa literalmente... Eroón es un santuario, significa santuario en honor al héroe. Y este fue un santuario de suma importancia porque toda la ciudad de Lefkandi se construyó en torno a este santuario. ¿Qué nos dice eso? Que la persona que fue enterrada ahí simboliza precisamente la centralización del poder político, una simbología de poder. Acá nosotros tenemos a un héroe al cual nosotros tenemos que alabar porque es el que de alguna manera protege nuestra sociedad. Es una comunidad que está organizada en torno a la figura simbólica del héroe. Y entonces, que no es una cuestión puramente geográfica, ¿no es cierto? No es solo que en efecto está en el centro de Lefkandi está la tumba del héroe, sino que además las organizaciones políticas e institucionales de Lefkandi están en torno a la figura de que hay un solo héroe militar que representa a la comunidad y que de alguna manera condensa todo el poder político. Hay una comunidad más o menos estable. Lamentablemente, lo que se sabe de Lefkandi es que fue una comunidad estable que duró un siglo. Ya llegando al siglo VIII a.C., comienza a entrar en decadencia y luego es abandonada. En el fondo Lefkandi, a diferencia de Atenas, no se convirtió en una polis. Pero, sin embargo, muestra que, a diferencia de otros lugares del mar Egeo, en la época oscura era posible asentarse y crear una comunidad relativamente estable. Pese a que, de todas maneras, cayó en decadencia y fue abandonada. Pero imagínense el periodo, fue ya en el siglo VIII, es decir, precisamente en el siglo en donde todo el mar Egeo se está organizando, esta ciudad entra en decadencia. No se sabe mucho de la historia de Lefkandi, pero sin embargo se especula que muy probablemente tenga que ver con conflictos internos, con problemas de dinastía, ese tipo de cosas, no tanto con la invasión extranjera, como las demás comunidades del mar Egeo. Bueno, Atenas es sumamente relevante, el caso de Atenas, porque es una comunidad que no sufrió los embates de la decadencia micénica, sino por el contrario, experimentó un aumento poblacional y experimentó un aumento de su territorio. Atenas, no sé si ustedes saben, que queda en la zona del Ática. Sí. En la zona del Ática, hacia el siglo IX, hay distintas comunidades seminómadas que se asientan en la zona del Ática. En un comienzo, en el siglo IX a.C., estas comunidades no están unificadas, ni políticamente, ni militarmente, pero sí culturalmente. Son comunidades con rasgos culturales muy similares. Esos son los aqueos, ¿no? Los aqueos es el nombre que Homero, o con el que Homero designa a los griegos antiguos. En realidad, no hay un nombre específico para esto. En el fondo son los griegos antiguos, ¿ya? Es importante la distinción porque en realidad, así como desde el punto de vista histórico, más bien que literario,
en realidad los aqueos vendrían a ser los micénicos. ¿Se entiende? Y ya una vez que se destruyen los reinos micénicos, es mejor empezar a hablar de los griegos de la época oscura. Porque como hay un desorden, es imposible darles un nombre, así, él viene de acá, etc. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Son griegos de la época oscura que son muy similares culturalmente, que pueblan el Ática y que logran hacer florecer una comunidad. Es un mundo que conserva rasgos del mundo micénico, Atenas. Conserva el estilo arquitectónico, el de las columnas, lo típico que se asocia, ¿no es cierto?, al mundo griego, las columnas, los grabados en los edificios, y también conservan la religiosidad, ¿no es cierto?, una determinada forma de practicar la religión. El Ática fue una zona que mantuvo contacto muy frecuente con las potencias orientales. Y entonces tenía mucho comercio con Egipto, con el reino lidio, con el reino frigio. Nunca dejó de tener ese contacto. Y eso suponía una ventaja versus otras comunidades que no tenían relaciones comerciales de ningún tipo. Bueno, eso yo creo. Hasta aquí. ¿Dudas de la época oscura? ¿O va quedando todo más o menos claro? Sí. Ya, bueno, pero si quieren decir qué les quedó porque es bueno también decirlo así como qué les quedó. Sí, por supuesto, lo que sea. Ya, Mateo, digo Tomás. ¿Qué te quedó de la época oscura? Hablando de resumen rápido, sí, de que fue una época así marcada por la ausencia así de registro, se puede decir, de escritos, se puede decir, también de migraciones, de pueblos nómadas que no lograron desarrollarse más que nada así como pueblos nomás, sin chozas nada más, no establecerse. Y la única así como entre comillas que surgió así, que se mantuvo fue Ática, o sea fue Atenas más o menos. Y también aparte de que los micénicos empezaron así como a independizarse, así como se me dice, como lo mismo que dice como uno de los de Estados Unidos, pues eran todos que tenían micénicos, pero otros quisieron independizarse y tener su propio poder en el lugar, pues, pero seguían manteniendo las raíces de que eran micénicos y las tradiciones como tú lo mencionaste. Y más que nada eso, bueno, lo que me queda así como principal, de la ausencia así como de registro de la época. Sí, perfecto. Avanza 2 diapositivas. El país de nosotros. Sí, no, tampoco los quiero marear por mucho tiempo más. Igual, ya lo vimos ya. Bueno, ahora sí entremos en materia, ¿no es cierto? El periodo arcaico. El periodo arcaico es fundamental para la comprensión de la historia de la antigua Grecia, porque comienzan ya a perfilarse y a definirse los rasgos de la identidad de los griegos, y también se consolidan ciertos procesos de ordenamiento del espacio y de la sociedad. Se constituyen polis, se crean instituciones políticas, instituciones sociales. En el fondo, este es el momento en donde se crea Grecia como la conocemos hoy día. De alguna manera la imagen que tenemos del mundo griego se comienza a crear ya, en realidad, a consolidar en el periodo arcaico. Porque parte un poco antes. El periodo oscuro también, de alguna manera, forma parte de este proceso de construcción del mundo griego, pero en el periodo arcaico se consolida, es decir, se forma definitivamente Grecia. El proceso más característico del periodo arcaico es el surgimiento de la polis. La polis es una palabra que tiene una raíz indoeuropea y que significa literalmente fortaleza. Eso significa en idioma indoeuropeo. Sin embargo, para los griegos era un término que lo que designaba era los asentamientos urbanos que rodeaban a la Acrópolis. La Acrópolis es una especie de ciudadela que se eleva en una colina o a través de una edificación, y alrededor de esa Acrópolis se construye la polis.
Pero sin embargo fue un concepto que se fue modificando con el tiempo. Como moldeando, ¿te parece? Exacto, se fue moldeando. En un principio significaba estos asentamientos urbanos que se construían alrededor de la polis. Luego, una vez que fue avanzando el tiempo, polis también incluía los terrenos adyacentes, todo el mundo del campo, también incluyó el mundo del campo, y llegó un momento ya en la época clásica en donde polis lo que designaba era toda la comunidad política, no solo el espacio físico en el que se asentaban, sino los ciudadanos, las instituciones, la ciudad, la acrópolis, los templos, el campo, todo. Por eso Aristóteles, que es un filósofo ya de la época clásica, ya incluso ya llegando al fin de la época clásica, lo que postuló es que la polis era la culminación de la naturaleza política del ser humano. Es decir, es de la esencia del ser humano. El ser humano es esencialmente una persona que va a construir una comunidad. Y si nosotros queremos ver cuál es el producto perfecto de esa esencia humana, nosotros tenemos la polis griega. Claro, la esencia humana en el sentido de comunidad, estar en comunidad. Exacto, la esencia es congregarse en comunidad. Y si ya nosotros vemos cómo eso puede salir, lo mejor posible que puede salir eso es precisamente la polis griega. Claro. Son comunidades, las polis son comunidades en donde adquiere mucha importancia la vida pública. Las decisiones no se toman al interior de una fortaleza, al interior de un palacio, no la toman los jefes militares, la toman políticos, Aristócratas. En un comienzo aristócratas, ¿no es cierto? Vamos a ver que eso va a ir cambiando, pero en un comienzo aristócratas, pero políticos de cara al pueblo. Es decir, hay que comunicar las decisiones de la vida política. Comienza de alguna manera el compartir el poder político con la polis. Era muy burgués, no, muy burocrático. En un inicio, y lo vamos a ver también, la polis se construye sobre la base de una sociedad aristocrática, efectivamente. Claro. Pero lo interesante es que la propia concepción de la polis lo que va a hacer es tratar de empujar en una dirección en que ya no sea meramente aristocrático. No sea un solo eje, sino que no solo el poder político no solo esté en manos de una clase social, sino que se comparta. Precisamente es una especie como de la esencia histórica de la polis, comenzar a empujar hacia ese horizonte. La polis era una sociedad corporativa, es decir, era una sociedad que se construía en base a cuerpos familiares. De ahí viene la palabra corporativo. No sé, ustedes habrán escuchado, hoy en día se habla de corporativismo. Por corpus, ¿no? De corpus, exacto, ahí viene. Hoy en día se habla de corporativismo. Y corporativismo vendría a ser como un régimen en donde las corporaciones están corruptas porque se alían con el poder político. Claro. Pero eso no tiene nada que ver. En realidad, el corporativismo es una ideología muy moderna que le entrega validez a los cuerpos de la sociedad. Y en este caso, ¿cuáles son los cuerpos de la sociedad? La familia. La familia. Nosotros tenemos que pensar que estamos en un momento histórico en que el individualismo es casi inconcebible. Uno no es una persona individual. Uno es miembro de una familia, yo soy hijo de, yo soy amigo de, yo pertenezco a una determinada clase social. Y todas esas características sociales son más importantes que mi persona individual, como hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos la conciencia de la individualidad y, bueno, es una forma de concebir a la persona particular muy distinta. Yo diría que, esta es mi opinión personal, no la noten, que la idea de individuo no existe en Grecia. O sea, obviamente hay nombres y las personas tienen nombres, ¿no es cierto? Pero uno como persona particular
representaba a una estirpe, representaba a una clase social, representaba una forma de hacer política, más que a mi persona particular. No sé si... Siempre estamos en comunidad, siempre. Exacto. Siempre la vida comunitaria se sobrepone al individuo. Hoy en día es fácil escuchar, no, lo que yo opino es esto. Y lo que opino, no sé, los políticos chantas dicen, eso es lo que opina mi partido, yo opino otra cosa. Eso es inconcebible en Grecia. Yo soy de la misma opinión de mi partido, soy de la misma opinión de mi gente. Sí, porque es como decir que por algo estoy ahí. Estoy aquí y a mí me respalda mi comunidad. Y yo la respaldo a ella, yo soy vocero de mi comunidad. Es una forma de comprender la sociedad muy, muy distinta. Es una sociedad cerrada. Es una sociedad que... ¿Quién compone la sociedad en Grecia? Los ciudadanos. Los ciudadanos son hombres libres. Que son hombres mayores de edad, libres y encima que tienen ciertas propiedades. Son bellos. No todos pueden ser ciudadanos. Claro. Por ejemplo, los que no son ciudadanos son las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Y los extranjeros. Son los que son considerados como aristócratas solamente. En un inicio, no, pero está bien. Hay que precisar eso, pero está bien. Sí, en un inicio son solo los aristócratas. Por eso los que tienen así propiedades, los que tienen libertad. Y ojo, muy importante, propiedades, arete y estirpe. Estirpe. Es decir, una idea de que yo provengo de una estirpe de los reyes aqueos, micénicos, que eran los grandes héroes que más encima estaban emparentados con la divinidad, que son los que gobernaron la Grecia antigua. Eso es lo que a mí me da la legitimidad para gobernar. Yo tengo poder, tengo riquezas, tengo poder militar, tengo poder legislativo, yo puedo hacer las leyes, etc. Pero además, ¿qué es lo que me legitima en esa posición? Es precisamente que yo provengo de una estirpe de reyes que son superiores, que estaban emparentados con los dioses y que gobernaron Grecia en la época remota. Claro. En lo que nosotros llamaríamos la época micénica, en lo que Homero llamó la época de los aqueos. Que sería como ese, ¿quién mejor que yo? Exacto, es una forma de diferenciarse socialmente. Bueno, en paralelo a las polis, también en el mundo griego podemos ver la conformación de otro tipo de sociedad, que son los etnos. Son un poquito más importantes, pero los textos que ustedes van a leer los nombran, así que hay que verlos de todas maneras. Los etnos son una forma alternativa de organización y no son una organización urbana. Esa vendría a ser una gran diferencia con la polis. No son una organización urbana. Son una organización más bien de tribus que están unidas porque comparten una cultura común, unos antepasados comunes, unas creencias religiosas comunes que los unen, pero que teniendo esa cultura común no están unificadas en una ciudad, no tienen solo una autoridad política, sino que cada una de esas tribus es autónoma respecto de sí. Lo único que comparten es una cultura común. Una cultura, sí. Sí, eso... Es que ahora que tú me estás explicando esto de las polis, de esto de los que son así como de la época de Grecia, yo sí me concuerdo mucho así que lo que me dijo el profe el otro día, que realmente seguramente hayan usado historiadores para hacer las ciudades, porque por ejemplo eso de las polis, por ejemplo Atenas está representada en el juego y es igual así, pues como que está todo el Partenón arriba, como en el monte, que se me olvidó el nombre de ese monte que está todo arriba, y abajo está como todo el pueblo así que es todo urbano, y después está al lado por fuera así como todo ¿cómo se llama esta cuestión? El campo. Todo el campo, entonces, y luego, como tú dices, los etnos, que en el juego no se menciona cómo se llama, pero es verdad, pues hay un montón de pueblos en el juego que son como santuarios y hay como mini comunidades. Exacto. No es como Atenas, que en el juego en sí es como una ciudad y todo hay como mercado, la cuestión, no, pues ahí como que hay un pueblito. Es una comunidad más bien aldeana. Y que lo que los unifica es una cultura común, no una autoridad política común. No sé si se entiende bien la diferencia. Son comunidades que los griegos tendían a ser muy reticentes a reconocer como propiamente griegas, porque precisamente por lo que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? Si la polis es la forma prístina de organizar una sociedad, todos los que no están organizados como se organizan las polis son bárbaros. Pero ese vendría a ser como la forma alternativa.
El Gómez Espelosín utiliza el término federal. Yo creo que es un poco anacrónico llamarle así porque el modelo federal es un modelo que ya está muy vinculado a Estados Unidos, o sea, ya estamos hablando de un periodo histórico muy posterior, ¿no es cierto? Pero lo que él quiere decir es que en el fondo cada tribu conservaba su autonomía. Como los estados. Como los estados en Estados Unidos, pero tenían una cierta unidad política cuando querían emprender acciones militares, etc. Son como, por ejemplo, una ley en, no sé, en Florida no es lo mismo que en Nueva York. Exacto. Claro, Ujú. cada uno pone su ley. Sí, tiene su legislación. Hay ciertos temas que son legislaciones generales, pero la gran mayoría de temas, el tema así como prístino que uno siempre ve en las noticias es el aborto, ¿no es cierto? Hay estados en donde el aborto es legal, hay estados en donde el aborto es ilegal, ¿no es cierto? Es que no quiero ir por ese tema, pero porque si no, no vamos a terminar nunca. Bueno, el corazón de estas comunidades solía ser este santuario que cumplía ciertas funciones políticas también. O sea, hay un santuario que es el que unifica a estas tribus. Esa vendría a ser la gran diferencia entre los etnos y las polis. Se entiende que son distintos, ¿no es cierto? No es una distinción vaga, porque uno tiene que ser muy, muy preciso con las distinciones. Y a mí me interesa que no sea ambiguo lo que digo, ¿no es cierto? Claro. Ya, entonces vamos bien. Sí. Ya. Perfecto. Espartaco no entra, ¿verdad? Lo vamos a ver la próxima semana. O sea, no, la próxima sesión. No sé si la vamos a hacer la próxima semana, pero la próxima. Sí, ¿o no? Ahí veámoslo después. Ya, los poemas homéricos. ¿Están bien? ¿Están la diapositiva correcta? Ya, perfecto. Bueno, los poemas homéricos son una fuente fundamental para el estudio del periodo arcaico. También sirven para el periodo micénico, pero en general para estudiar el periodo micénico se tiende a descartar como fuente por su contenido ficticio, ¿no es cierto? Salen dioses, etc. Sin embargo, los poemas homéricos son un reflejo de sus tiempos, de la sociedad de sus tiempos, que en este caso son las polis griegas en construcción en el siglo VIII a.C. Provienen del periodo arcaico. No me quiero detener en la cuestión homérica, yo difícilmente creo que se los vayan a preguntar, pero si les interesa, y en el texto de Gómez Espelosín van a ver esta cuestión de si Homero fue una persona, fueron muchos poetas, o nunca existió un Homero y en realidad estas composiciones responden a una creación más bien posterior. Ya, ese es un tema para filólogos. Nosotros somos historiadores y creo un poco importante que nos metamos en eso. Yo voy a asumir que Homero era una persona y ustedes verán si después se quedan con esa idea o no. Eso es un problema que iniciaron los filólogos alemanes y bueno, ellos tienen sus fijaciones. Bueno, ¿cuáles son los poemas homéricos? Son la Ilíada y la Odisea. Son un elemento fundamental para la difusión del sentimiento panhelénico. Es decir, la idea de que nosotros somos griegos se construye en base a lo que se muestra en los poemas homéricos. ¿Por qué? Porque son la base fundamental del modelo educativo de Grecia, de la paideia. De aquí se sacan las enseñanzas de la paideia, porque son un repertorio completo de códigos morales, de códigos sociales, de códigos religiosos. Es como de buscar así como el ejemplo así perfecto, así Exacto. el bien, la belleza, toda la cuestión así. Precisamente, lo que dice Tomás. Presentan un código de valores en donde el concepto central es la consecución de la arete y de la timé. ¿Ya? ¿Cuál era la timé? La timé es el grado de prestigio social que una persona puede llegar a conseguir. O sea, la timé es como, por así decir, es muy chico, pero... como la reputación que tiene. La reputación, exacto, es la palabra neutra. Como, no, yo lo conozco. Antes en Chile sí.
antes en Chile se hablaba del abolengo o de la alcurnia, ¿no es cierto? Como Claro. ese tipo de cosas. Esa es la time. Time con H intercalada. No, es time tal cual. T-I-M-E. Y por otro lado ahora la arete, que la arete es la excelencia en todos los ámbitos de la vida. También es un concepto que fue evolucionando históricamente. En un inicio la arete era una cuestión puramente militar. O sea, es decir, el arete era lo que se podía conseguir Del argón, ¿no? del argón, el combate, de poder demostrar que yo soy un héroe en el combate. Y luego fue ya expandiéndose a otros ámbitos de la vida. Yo siempre digo que algo que fue como el colmo de progresista para la época es haber considerado las labores domésticas dentro del arete, ¿no es cierto? En un mundo sumamente machista, esto es lo que dice Werner Jaeger, ¿eh? No sé si esto era así o no, pero lo que dice Werner Jaeger es que hubo un momento en donde las labores domésticas fueron susceptibles de ser reconocidas como parte del arete. Uno podía llegar a la perfección, a la sublimación personal mediante las labores domésticas, que eran las que ejercían las mujeres por lo demás. Bueno, y los esclavos también, en el caso de la familia más bien rica. ¿Cómo se logró la composición de los poemas homéricos? A través del trabajo de los aedos. Los poemas homéricos provienen de una tradición oral muy antigua, muy probablemente originada en los tiempos de los reinos micénicos, es decir, del 1200 a.C., muy probablemente también originada en la época oscura. ¿Cómo uno puede ver esto? Porque, por ejemplo, la Ilíada lo que muestra es una sociedad en guerra, muy similar a la sociedad en guerra de los reinos micénicos, y la Odisea lo que muestra es una sociedad de navegantes, muy similar a lo que se describe como época oscura. Por eso se ha llegado a la conclusión de que la base de la historia, la base, por así decirlo, literaria de la Ilíada proviene de los tiempos de los reinos micénicos, y la base literaria narrativa de la Odisea proviene de la época oscura, porque muestran dos sociedades griegas que son muy distintas. Una Claro, sociedad de porque navegantes. En la Odisea, creo que si no me equivoco, ellos van dirigidos hacia Jonia, si no me equivoco. Sí, hacia Ítaca, Así que es el reino de Ulises. ¿Quiénes fueron los encargados de conservar estas tradiciones literarias? Los aedos. Los aedos eran unas personas, eran poetas en el fondo, que tenían un prestigio social que se basaba en su capacidad de memoria. Entonces los gallos eran como, no sé, como estudiantes de derecho, que se lee una frase y es capaz de evocarla perfectamente. ¿Sí? No sé, no se me ocurre ninguna, pero si ustedes tienen amigos que estudian derecho, pregúntenle qué significa un contrato y les va a decir, no, el contrato es un acto jurídico bilateral que crea obligaciones, ya. Los aedos tenían este mismo tipo de capacidad, una capacidad de fácilmente, rápidamente evocar una frase. Y esa frase estaba ligada con la tradición épica de la Ilíada, con la tradición épica de la Odisea. Ahora bien, lo que se supone que sucedió es que en algún momento el poeta Homero, en el periodo arcaico, tomó esta tradición de los aedos y la puso por escrito. Y ese trabajo otorgó al mundo griego una base sobre la cual pensar su moral, pensar sus códigos sociales, pensar sus instituciones sociales. Eso tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo que decías tú. ¿Tu nombre, perdón? Mateo. Lo que decía Mateo. Lo que decía Mateo era que en un inicio de la época arcaica, la sociedad tenía una fuerte estructura aristocrática. Precisamente porque lo que propiciaba la Ilíada y la Odisea era una estructura social aristocrática. Una estructura en donde la clase alta de Grecia era la que dominaba, era la que tomaba las decisiones militares, era la que tomaba, la que en el fondo reunía todos los valores y por tanto era merecedora de todo el poder social y político. Uno puede criticar a Homero por eso, pero en realidad Homero no era un historiador. Homero era un poeta. Y como poeta estaba en toda regla embellecer el pasado,
pero lo que uno tiene que saber es que ese embellecimiento del pasado tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es precisamente legitimar a las aristocracias en el poder de Grecia. ¿Por qué? Porque estas aristocracias provienen de estos héroes que gobernaban la Grecia antigua y que le ganaron la guerra a Troya. Y entonces, por lo tanto, ellas son merecedoras del poder social. Los poemas lo que revelan, y lo que vamos a ver con el retrato de Tersites en la Ilíada, es una mentalidad agonística. Una mentalidad agonística significa que es una mentalidad que está cruzada por la idea de conflicto. Es una mentalidad competitiva, ¿no es cierto? Por eso la areté y la timé, porque yo tengo que conseguir prestigio social y además tengo que destacarme por sobre los demás, tengo que ser el mejor. Hay una necesidad de ser mejores que está basada en honrar la familia. Traje un extracto de la Ilíada que a mí me parece muy ilustrativo del concepto de arete. El contexto de esto es que en el fondo la guerra de Troya está en pausa y hay un consejo de guerra y hay que ver qué hacer, si continuar o no continuar la guerra. No sé si alguien quiere leer o leo yo, me da igual. Ya, ¿leo yo? ¿Quieres leer tú? Sí. Ya, lee por favor. Mish. Esto se puede leer así. Pero yo sé. Te vas a mover. Ya. Ya dice, el retrato de Térsites en la Ilíada. Todos se fueron sentando y se contuvieron en sus sitios. El único con desmedidas palabras graznaba aún era Térsites. Ya, graznaba. ¿Qué significa? Refunfuñar, así como estar enojado. Ya. Quien sus mientes sabias muchas y desordenadas palabras para disputar con los reyes locamente, pero no con orden, sino en lo que parecía que a los ojos de los argivos ridículos iba a ser. Ya. Era el hombre más indigno llegado al pie de Troya. Era patizambo y cojo de una pierna. Tenía ambos hombros encorvados y contraídos sobre el pecho. Y por arriba tenía la cabeza picuda, y encima una rala pelusa floreaba. Era el más odioso, sobre todo para Aquiles y para Ulises, a quienes solía recriminar. Mas entonces al divino Agamenón injuriaba en un frenesí de estridentes chillidos. Los aqueos le tenían horrible rencor y su ánimo se llenó de indignación. Mas él, con grandes gritos, recriminaba a Agamenón de palabra. Ya. Sí. Lo que quiero ilustrar con este extracto es que Tersites lo que está reclamando es que él no quiere continuar en la guerra. Eso lo hace un cobarde. A ojos de Homero, por supuesto. Yo no estoy presentando aquí mi opinión personal. Es un cobarde. ¿Qué es lo que no tiene Tersites si él lo que quiere es huir del campo de batalla? ¿De qué carece? Uno de los códigos fundamentales de la Ilíada. ¿Qué es la característica que no logra? La guerra. No, pero como el argón. Perfecto, el arete. El arete. De eso carece Tersites. Sí. Tersites es un personaje imperfecto. Tersites es un cobarde. Quiere irse del campo de la guerra. Pero ojo, miren cómo... Bueno, era el más odioso, sobre todo para Aquiles, el gran guerrero Aquiles, que tenía arete, claro. Y Ulises, que también tenía arete, ¿no es cierto? Pero imagínense cómo lo describe. El gallo no es solo un cobarde. El gallo es patizambo, es decir, cojea, cojo de una pierna. Tenía ambos hombros encorvados y contraídos sobre el pecho. Y por arriba tenía la cabeza picuda y encima una rala pelusa floreaba. Es decir, es un gallo que su defecto del alma, su incapacidad de conseguir la arete se expresaba incluso en su composición física. Claro. Era un gallo que no tenía arete por ningún lado, desde el punto de vista de Homero, por supuesto. Pues no lo simbolizaba. No lo simbolizaba, exacto. Porque el arete es una
es un concepto... Claro, belleza. Exacto, es un valentía. concepto holístico, es un concepto que abarca todo, ¿no? No es solo la inteligencia, sino también una determinada forma de ser bello, una determinada forma de ser inteligente. Tersites era un cobarde, Tersites se quería ir de la guerra, Tersites tenía todo este... fondo no sé en qué parte no tiene un defecto, patizambo, cojo una pierna, hombros encorvados contra ellos sobre el pecho, o sea, el gallo un impresentable como lo pone la misma Ilíada, a ojos de la Ilíada. En fondo, uno, hoy en día yo creo que Homero tendría más de una funa en Twitter. Bueno, continuamos, no sé si se entendió el punto. Sí. Bueno, ¿cuál fue una de las consecuencias más brutales de que en un inicio de la sociedad arcaica y las polis se hayan constituido sobre una estructura aristocrática? Bueno, precisamente que esa estructura aristocrática, en la cual tanto la propiedad como el poder político lo detentaban unas pocas familias, marginaba al resto de la sociedad. La sociedad no aristocrática era una sociedad de campesinos, de pequeños campesinos, que se hallaban en una situación muy desfavorable, que en el momento en el que habían malas cosechas y había una disminución de la producción del campo, se iban a la quiebra, y eso de alguna manera los impulsaba a estos pequeños campesinos a pedir préstamos de dinero a las grandes familias. Muy importante. Yo soy un pequeño campesino que no puede sacar su empresa agraria adelante, entonces pido un préstamo para sacarla adelante, para financiarla. ¿Cuál era el problema? Que las familias aristocráticas que tenían el dinero para ser prestado, prestaban el dinero en unas condiciones que ponían al deudor muy desfavorables, pero que ponían al deudor en una situación francamente de esclavo. Es decir, que con esta condición, con la condición de que si tú no me pagas, tú eres mi esclavo. Esa cuestión que ya va más allá de la usura, que es una cuestión ya así inhumana a más no poder, trajo muchos problemas en las polis griegas. Trajo enfrentamientos, rebeliones, revueltas en todas las polis de toda Grecia. Nosotros yo sé que a ustedes quizás les gusten ejemplos más concretos, vamos a ver ejemplos más concretos en la próxima semana, pero quiero que queden con la idea general de que esta situación de endeudamiento empezó a producir problemas sociales. Y esta situación generada de conflicto social interno en las polis, los griegos la apodaron la stasis. Esa es la stasis. La stasis es la situación de conflicto social interno. La stasis es un concepto que tiene base en la cosmovisión de los griegos y que se refleja muy bien en la obra de Hesiodo, el poeta Hesiodo, en la obra de la Teogonía. Hesiodo lo que hace en la Teogonía es presentar una gran genealogía de dioses que dieron luz al mundo que nosotros podemos percibir, ¿no es cierto?, al mundo real. Pero, sin embargo, tras la distinta descendencia que presenta Hesiodo, subyace una idea de que el mundo se construye a partir de fuerzas contrapuestas. O sea, el mundo es producto de un choque entre dos fuerzas. Entre el bien y el mal, la luz, la oscuridad, la justicia y la injusticia. La conflictuación entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia, la belleza con la fealdad, etc., son la que produce la realidad que nosotros podemos percibir. De ahí nace. Pero además, Hesiodo presenta una cierta visión optimista de ese conflicto. Ese conflicto tiene una salida. Es decir, está bien, la realidad se basa en este conflicto constante de fuerzas contrapuestas. Nosotros podemos verlo en la estasis, ¿no es cierto? Los pobres se conflictúan con los ricos. Hay un choque, hay una especie, no ocupen este concepto porque es anacrónico, pero una especie de lucha de clases, ¿no es cierto? Hay una guerra entre los sectores sociales.
Sin embargo, Hesíodo presenta una visión optimista respecto de este conflicto que hace la realidad. ¿Por qué? Porque la historia, según Hesíodo, la historia de la realidad misma es una historia en la cual el bien se va a lograr sobreponer al mal en el futuro, ¿no? Claro, porque ya esa aristocracia luego pasa a ser La democracia, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Yo puse aquí un extracto también de la Teogonía, en el cual, paso a leer, retumbaba en torno a la oscura tierra al son de sus cantos, y un delicioso ruido subía debajo de sus pies al tiempo que marchaba al palacio de su padre. Reina aquel sobre el cielo, y es dueño del trueno y del llamante rayo, desde que venció con su poder al padre Cronos. Perfectamente repartió por igual todas las cosas entre los inmortales y fijó sus prerrogativas. El Hesíodo aquí se está refiriendo al triunfo de Zeus sobre Cronos. Imagínense lo que implica ese triunfo. Una repartición igual de todos los bienes, de todas las tierras. Es decir, triunfa el bien, se equiparan las cosas socialmente y se instituye, se fija las prerrogativas. Lo que se refiere ahí es que se instituyen las reglas de la sociedad. En el fondo, ¿qué es lo que ilustra este pasaje de la Teogonía? Que si bien hay un conflicto social que es interno y que se produce por este choque social entre la aristocracia y los campesinos pobres, ese conflicto tiene un fin. Y se finaliza cuando el bien se sobrepone al mal, se reparten las cosas por igual sobre los inmortales y se fijan las prerrogativas de cada uno, se fijan los derechos, se fijan las instituciones políticas y sociales. Entonces, de alguna manera, ¿cuáles fueron las soluciones que el mundo griego buscó para solucionar la estasis? Porque la estasis, en el fondo, lo que marcó fue el desarrollo de la historia de la Grecia en el periodo arcaico. Impulsó a la búsqueda de ciertas soluciones, en la misma línea en la que se presenta en la Teogonía. ¿Cuáles son las soluciones que intenta el mundo griego para poder solucionar la estasis? 3. Las fundaciones de ultramar, lo que coloquialmente se llama colonias, pero no son colonias, como ya lo vamos a ver. La dictación de códigos de leyes y la instauración de tiranías. Esto, chicos, véanlo como un modelo para comprender la historia, ¿no? No es que primero vienen las fundaciones de ultramar, después vienen los códigos de leyes y después vienen las tiranías, o que responden a un orden específico, sino que son 3 modelos que aparecen en la historia del periodo arcaico con distintos nombres, con distintas personas que lo impulsan, etc. Yo lo que voy a hacer, y con esto ya terminamos, es tratar de presentar las características generales de cada uno de esos procesos, pero obviamente que si uno se va a los pormenores quizás vayan a tener cierta diferencia. Van a haber tiranos que son más malos, otros tiranos que son más buenos, van a haber códigos de leyes que son más benignos con los pobres, otros que son más aristocráticos, ¿se entiende? Son modelos generales, simplemente, pero que permiten comprender el desarrollo de la historia en el periodo arcaico. Y todos estos contribuyen al desarrollo de lo que posteriormente va a ser Grecia. Las fundaciones, por un lado, lo que contribuyen es a la expansión del mundo griego. En los códigos de leyes lo que aportan es la construcción del espacio público ahora legalizado, ¿no es cierto? Ahora uno puede ir a ver cómo funciona el espacio público en un determinado código de leyes. Y las tiranías lo que contribuye muchas veces a poner orden, a equiparar. Los tiranos fueron personas que equipararon la cancha, es decir, que fueron muy dadivosos con los pobres, etc. Y vamos a ver los distintos modelos. O sea, en resumen, la estasis fue como el periodo así como, o sea, fue como la cuestión que o sea, que eran como las soluciones que buscaron a los problemas. La estasis es el problema. Es el problema. Las soluciones son estas que yo voy a exponer ahora, pero la estasis es el problema, el conflicto social interno. Ese es el punto. Por eso lo que decía el triunfo sobre la estasis. Exacto. Estas son las soluciones que los griegos van a buscar para triunfar sobre la estasis. Entonces, ¿cuál es la primera solución? Es la expansión griega de ultramar, la expansión de los griegos hacia distintos puntos del mar Mediterráneo. Esto se llama colonias, pero es un error llamarle colonias. Porque en realidad, ¿qué es una colonia? Una colonia es la forma en la que los ingleses organizaron su expansión sobre el mundo.
Pero lo que sucede con una colonia es que cuando yo me establezco, por ejemplo, en África y establezco una colonia en África siendo yo británico, esa colonia responde a los lineamientos del rey de Gran Bretaña. Sigue siendo parte de la política estatal de Gran Bretaña. En este caso, las nuevas fundaciones no respondían a la autoridad de las ciudades desde donde salían los navegantes. Los navegantes iban a fundar su propia ciudad. Y por lo tanto, no es una colonia, es una nueva ciudad, es una nueva población, es una nueva polis que es independiente de la ciudad de donde salen los navegantes en el fondo. Este proceso comienza a mediados del siglo VIII a.C., en que el mundo griego lo que hace es emprender una serie de migraciones con el fin de aumentar las tierras disponibles, ¿no es cierto? Estamos en un problema de recursos, por lo tanto hay que aumentar las tierras disponibles para repartir, y una de las soluciones que se buscó para eso precisamente fue que las personas fueran a conquistar tierra fuera de los territorios de las polis. ¿Qué cosas impulsaron estos viajes? Bueno, primero, más importante, ¿no es cierto?, la necesidad de conseguir tierras y recursos, la necesidad de resolver el problema social, pero también un cierto sentimiento aventurero que estaba alimentado por las navegaciones anteriores, ¿no es cierto? Había gente que llegaba y contaba historias sobre lo que habían vivido, sobre lo que habían visto. Hay mucha especulación del mundo que no se conoce. Y esa especulación se llena con personajes mitológicos, con cíclope, yo vi un cíclope y hay que ir a conquistar el cíclope, etc. Hay una cierta especulación de lo que sucede en el mundo que nosotros no conocemos. Aumentan la tecnología de la capacidad de navegación. En general, estas navegaciones se hacían en barcos militares, barcos pequeños, en donde se amontonaba gente y se iba a conquistar un territorio. Pero también, por ejemplo, habían ciertos factores políticos. Como estamos hablando de un periodo de conflicto social, muchas personas fueron exiliadas. Y entonces aprovechaban el exilio político para fundar una ciudad armada. En realidad, en vez de colonias, hay que utilizar el nombre griego, que es el nombre apoikia. Así llamaron los griegos a esta nueva fundación. Las apoikías eran la nueva ciudad fundada, pero también se refería en el fondo a la expedición que la fundaba. Y la expedición era liderada por un oikiestes, que era líder, plenipotenciario, tenía todos los poderes, era una especie como de monarca, tenía todos los poderes y además fungía como el fundador de la ciudad. Muchas veces luego de la fundación era divinizado y la divinidad de la nueva ciudad, la divinidad de la nueva ciudad era precisamente el rey fundador. Y ahí puse el ejemplo de Roma, ¿no es cierto? La tradición grecolatina, Virgilio, le otorga a la fundación de Roma las características propias de una fundación griega. Se llega a un lugar, se delimita el territorio, se diviniza, en el caso de Roma, a Rómulo, porque las personas construyeron la historia de la fundación de Roma en base a la experiencia de las colonizaciones griegas, ¿no es cierto? Hay una cierta confluencia de la tradición. No quiere decir con esto que los romanos sean griegos, no, sino que imita la tradición de la fundación. El acto fundacional tenía un carácter religioso, eso es importante. O sea, el oikiestes era divinificado, se construía un santuario en el lugar de la fundación y se delimitaba el territorio. Bueno, después me voy a referir a la cuestión de la legislación, pero en general las apoiquías también lo que hacían era adoptar una legislación, de una determinada legislación al territorio, para, en el fondo, reglar la vida en comunidad. En términos históricos se pueden identificar dos grandes periodos de expansión del mundo griego. El primero inicia en el siglo VIII a.C. y este fue protagonizado principalmente por eubeos, megarenses y corintios, que establecieron ciudades en el sur de Italia y en Sicilia. O sea, es una navegación
hacia el oeste del mar griego. Acá yo tengo. La primera, si ustedes quieren ahí como dato para tirarlo hoy día con su familia, la primera apoiquía que se fundó fue Pitensas. En el fondo respondía... ¿Perdón? Acá Sicilia, ¿no? Sí, esa es Sicilia. Y entonces ahí está bien delimitado, ¿no es cierto? Toda esa zona del sur de Italia y Sicilia fue la zona de la primera oleada de las apoiquías. Generalmente se buscaban tierras fértiles, tierras que dispusieran de materias primas, que pudiesen dar una cierta posibilidad de establecer relaciones comerciales con los pueblos itálicos, con los pueblos etruscos que ya estaban, ¿no es cierto?, asentados en la península itálica. Etrusco. Los etruscos Ya. son una comunidad itálica, la vamos a ver mucho cuando hablemos de Roma. Ya. En estos momentos no son tan relevantes, pero era una de las comunidades, era en el fondo la principal civilización de la península itálica antes de la conquista de Roma. ¿No es cierto? Fueron sus grandes competidores en algún momento. Y luego ya en el siglo VII a.C. comienza el segundo periodo, que ya implica no solo a un pequeño grupo de griegos, que son los Eubeo, Megarenses y Corintios, sino que implica a todo el mundo griego. Todas las apoiquías nuevas, todas las polis griegas en el fondo emprendieron algún tipo de expansión. Y también eso significó que en el fondo el mundo griego se expandiera más allá de solamente la península itálica, el mar Egeo y Sicilia, sino que ahora ya conquistara el Asia Menor, Jonia, la región occidental, Chipre, la costa norte de África, ¿no es cierto?, al sur del mundo griego. Egipto, ¿no? Egipto, por ejemplo. Libia. Mauritania, claro, eso es lo que vendría a ser la cuenca oriental del Mediterráneo. También hay apoiquías en el mundo íbero, en ya España. Sí. No le vayan a decir España en este tiempo, pero se entiende, la península ibérica, y en el Mar Negro. O sea, es decir, es una expansión, si ustedes ven el mapa, es una expansión muy amplia. Ocupa todo el Mediterráneo, incluso se sale del Mediterráneo y llega al Mar Negro. El Mar Negro ya es el norte de Turquía, ¿no es cierto? Ese es el Mar Negro. Incluso yo no recuerdo los nombres, pero por aquí, después pueden verlo. Perdón, yo venía acá. Si en este hay un link donde están todas las fundaciones de apoiquía, pero está en alemán. Pero en el fondo, por último, se puede ver más o menos cuáles son las... del tiempo. Bueno, se los mando y lo revisan. Sí, ¿ya? sí. Este marca todas las apoiquías que se fundaron en estas dos. Y ahí ustedes pueden ver el nivel de la expansión, que es una expansión muy amplia de apoiquía. Todo por la cosa. Déjalo en el siguiente, en donde sale lo de griegos indígenas, griegos y oriente. ¿Cómo se llama? Ya. Arriba. No sabemos hablar de digo, Apo. Ya, periodo arcaico. Ya. ¿Qué sucedía con...? Porque estas son las preguntas interesantes, ¿no es cierto? ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba con las comunidades que ya estaban ahí? Los griegos conquistaban un lugar, muchas veces se tuvieron que comunicar con las comunidades indígenas, los que ya vivían ahí antes de su llegada. La verdad es que la relación entre griegos y los indígenas fue muy diversa y depende mucho de la zona de la que estemos hablando, el tipo de relación que van a tener los griegos con la población indígena. En algún caso se establecieron relaciones comerciales de productos, de alimentos, de esclavos también. En algunos casos se logró llegar a una alianza militar para combatir a otros invasores. Por ejemplo, también puede pasar esto de que se aprovechen de conflictos que habían entre comunidades indígenas para aliarse con una y combatir a la otra, ¿no es cierto? En otros casos, los griegos derechamente llegaron donde la comunidad indígena y la esclavizaron.
O también surgieron comunidades de carácter mixto. O sea, hubo mezcla étnica, mezcla racial. No menciona como qué ciudades o... Sí, en Panticapeo, que está ubicada en el lago Meocio, búscalo después. Ya. El Panticapeo fue una comunidad, una apoiquía, que nació de la mezcla entre la comunidad indígena que vivía ahí y los griegos que la conquistaron. También el segundo proceso muy importante con el que confluye este periodo de expansión del mundo griego es el establecimiento de lazos comerciales y culturales con Oriente. ¿No es cierto? Ese fue un contacto que fue protagonizado por los viajeros, por los artesanos, que lo que hacían era intercambiar bienes de lujo. Los orientales ya tenían esta idea del lujo, de Como Persia, ¿no? Sí, como... Persia, pero en ese entonces el reino lidio y el reino frigio, que son los reinos más importantes. Persia, un poquito posterior, pero también existe el imperio aqueménida en el fondo. Claro. Hay distintos tipos de relaciones con el mundo oriental. Primero, el comercio, se intercambiaban bienes de lujo. El segundo es la contratación de mercenarios. Hubo griegos que peleaban como mercenarios en los ejércitos de los distintos imperios, del imperio aqueménida, el más importante. Pero también, por ejemplo, por matrimonios, por alianzas matrimoniales a través de las aristocracias de las nuevas comunidades griegas asentadas en Jonia, por ejemplo, y la aristocracia del reino lidio, más alianzas matrimoniales. Hay otro punto importante de contacto entre griegos y Oriente. Y también, por ejemplo, la contratación de adivinos. Eso también fue un punto importante de flujo. Los orientales tenían purificadores, no sé, estos gallos que hoy en día hacen purificaciones de casa y cobran como 250 lucas. Ya, en esos tiempos también existían adivinos, gente que ofrecía ese tipo de servicios que venían de Oriente, también fueron contratados en las nuevas comunidades, y eso también fue un importante punto de confluencia. Ahí hubo mucho contacto. El mundo griego y el mundo oriental no solo se contactaron mediante la guerra, que vendría a ser el contacto a través de las guerras médicas, sino también a través del intercambio cultural, de las alianzas matrimoniales, etc. Hubo intercambio, no solo hubo conflicto. De hecho, yo diría que hubo más intercambio que conflicto. Pero se pone mucha énfasis en el conflicto porque en general la historia se estudia desde la guerra, desde el conflicto, y se pone poco énfasis en estos periodos de larga duración que quizás no son tan rimbombantes porque no hay una guerra, pero son muy importantes porque muestra la influencia que tiene el mundo oriental sobre el mundo griego. El reino lidio, el reino frigio ya tenía códigos de leyes. Y es muy probable que la idea de legislación provenga de Oriente. Entonces, que por lo tanto no sea una especie de invención del genio griego y por lo tanto del genio europeo, sino que ya existía una tradición jurídica en otros lugares que llegó a través del contacto con Oriente a Grecia. Y bueno, lo último también interesante de decir con la expansión griega de ultramar es que modificó la relación de los griegos con el mundo. En el fondo comenzaron las especulaciones sobre la forma de la Tierra. Ya en este entonces es en la Grecia antigua que se calcula que la Tierra es redonda. Hoy en día hay gente que no cree eso, pero Terraplanista. ya se sabía. Ese es un tema zanjado hace más de 2000 años. Pero también hay especulaciones sobre el territorio que no se conocía. Que hay mucho más allá. O sea, imagínense, los griegos no pensaban que existía América. Claro. ¿Qué habrá en las tierras desconocidas? ¿Habrán seres que nosotros no conocemos? ¿Estarán los dioses? Etcétera. Empieza la especulación sobre el territorio desconocido. Pero otra cuestión muy importante sobre la relación entre los griegos y el mundo es también la idea de que los griegos ocupan el centro del mundo. O sea, ellos son el centro del mundo y eso demarca una cierta superioridad sobre las otras culturas. Nosotros somos el centro, somos superiores.
y las demás culturas se organizan en torno a los griegos. Un poco lo que pasa siempre con las potencias hegemónicas, ¿no es cierto? Sí. Estados Unidos cree en algún momento que fue el centro del mundo, China. y Inglaterra, hoy después pasa Rusia China, Rusia, y así. España en algún momento, el siglo de oro español. Los códigos de leyes, vamos en la misma, ¿no es cierto? Ya. La segunda solución, ¿no es cierto?, que se buscó fue la dictación de códigos de ley. Esta fue la regla en aquellas zonas en donde la violencia no llegó así a un punto álgido. O sea, es decir, donde no hubo guerra civil, donde no hubo muerte así, donde había violencia pero era más solapada. Y en estos casos, en estas comunidades en donde la violencia no fue tan álgida, se emprendió la idea de dictar códigos de ley. Los primeros códigos de leyes hacían 3 cosas principalmente. En realidad 4. Tengo mal en la punta acá. Es regular los procedimientos legales, o sea, es decir, poner reglas para poder someter a unas personas a un juicio. Poner reglas para someter a unas personas a un juicio. Establecer los derechos de ciudadanía. Crear la ciudadanía en el fondo. Reglamentar la propiedad de la tierra y disponer los primeros delitos. Esas son las 4 cosas fundamentales que ponen los primeros códigos de ley. Desde una perspectiva histórica, estos códigos de leyes fueron importantísimos para construir el espacio público de las polis. O sea, son un primer paso para la construcción de la democracia en Atenas y de la oligarquía luego en Esparta, pero del régimen legal, del régimen público, por así decirlo, en el caso de las polis. Como había dicho antes, los primeros legisladores nacieron en las apoiquías, y esto porque en las apoiquías estaban muy distantes del conservadurismo de las aristocracias, estaban en contacto con las culturas griegas, eran personas que eran exiliadas, y por lo tanto todos estos factores lo que hacían era propiciar la experimentación política. Ya no tenemos el peso de la aristocracia y de la tradición aristocrática encima. Estamos nuevamente en una apoiquía, que es una ciudad independiente de la metrópoli. Podemos experimentar. Claro. Podemos hacer cosas nuevas. La idea del legislador en Grecia era mediar entre los grupos en conflicto. O sea, habían grupos en conflicto, eso era la estasis, ¿no es cierto? Y lo que hacía el legislador era ponerse en medio y hacerlos dialogar. Eso no evitó que muchos de los códigos legales que se promulgaban eran códigos legales con una base aristocrática. Sin embargo, el paso importante que se implicó es que se arrebató el poder legislativo, el poder de crear leyes a la aristocracia, y se le entregó a un individuo particular, a una persona que ahora tiene el poder legislativo. Ya no es un grupo social aristocrático, sino es un individuo que viene a solucionar un problema social. O sea, es el primer paso en construir la idea de deliberación pública. Hoy en día nosotros sabemos que, sí, muy idealmente y pensando que somos gobernados por gente muy proa, se juntan 155 personas, llamadas diputados, proponen leyes, aprueban las leyes que propone el Ejecutivo, también hay 42 senadores, supuestamente son gente que sabe, son gente que eligió, que representa encima de las personas, hay muchos supuestos, ¿no es cierto? Pero en el fondo no es Boric o antes Piñera el que propone una ley y la aprueba, sino que esa ley es sometida a una deliberación pública. Aquí están las raíces de la deliberación pública. Es primera vez que ya no es un grupo social en una casa el que delibera la política, sino que hay un individuo que es comisionado para mediar el conflicto social, para hacer reglas, ojo, esto es muy importante, para hacer reglas generales. El problema con el derecho aristocrático no es solo que la aristocracia crea el derecho, sino que la aristocracia crea un derecho para la aristocracia, para regular las relaciones entre la aristocracia. Entonces, si tú no eras aristocrático, no era que tú no tuvieras un derecho diferente, tú no estabas en el derecho. Y eso tiene unas ciertas implicaciones. Si tú no estás en el derecho, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer contigo? Matarte, si tenemos un problema. Claro. Tú no eres una persona sujeto de derecho.
eres un enemigo. ¿Se entiende? Sí. Entonces eso es lo que hacen estos legisladores, arrebatarle el poder legislativo a las aristocracias y deliberar públicamente, deliberar para todos, hacer leyes generales. Ahora, obviamente leyes para los ciudadanos, ¿no es cierto? Pero en el fondo ya estos ciudadanos no están definidos en si son o no son de la aristocracia. Hay otras distinciones, si son hombres, si son libres, si pertenecen a la comunidad y no son extranjeros. Obviamente uno puede hacer ese cuestionamiento, pero sin duda esto amplía la base de las personas que están sometidas al derecho, y eso es un cambio fundamental. Se dictaron leyes muy severas que lo que hacían era buscar que ya la gente no se matara en la calle, que un poco contener la violencia. Entonces se prohibió el homicidio, se prohibió la venganza, se prohibió el asesinato, la conspiración para matar a alguien, ese tipo de cosas se prohibieron. Hay otro tipo de legislaciones, por ejemplo, es interesante que en el mundo clásico en general se prohibía la opulencia, ¿no es cierto? Incluso Julio César, lo vamos a ver en algún momento, prohibió los banquetes. Ya en este entonces se prohibía el lujo. No sé, hoy en día es como que alguien prohibiera tener un Ferrari acá en Chile, algo así. ¿Cuál es la idea del Ferrari más allá de una ostentación? En un país donde uno no puede andar a más de 120 kilómetros por hora, es la ostentación. Ese tipo de cosas también se regularon. ¿Por qué? Porque, bueno, había que hacer una cierta rectificación moral. Estamos en un momento en donde todavía había una cierta esperanza en que la ley podía rectificar moralmente a los individuos. Yo creo que hoy en día esa esperanza ya... Nadie podría decir que porque hay una ley, entonces hay un comportamiento determinado que se elimina de la sociedad. Pero en este entonces existía esa esperanza porque nosotros tenemos 3.000 años de experiencia histórica en la espalda. Bueno, y por último están las tiranías. ¿No es cierto? Las tiranías fueron la regla en aquellas comunidades en donde, a diferencia de las legislaciones, la violencia estalló así de forma más brutal. Donde la violencia alcanzó niveles altos. Los tiranos fueron gobiernos que recibieron la oposición de la aristocracia. Eso es muy importante. Los aristócratas griegos inventan esta noción del tirano. Tirano es un término de origen oriental que significa señor, significa amo. Y los tiranos, los aristócratas entonces utilizaban el término tirano peyorativamente con dos objetivos. Primero, para establecer que hay una persona que quiere atribuirse todo el poder, claro, solo ella. Eso es lo que es un tirano, una especie de monarca, pero viciado. Pero al mismo tiempo también la idea era, decirle tirano también tiene una connotación negativa porque es un término que viene de afuera. Y por lo tanto lo que él estaba estableciendo era un gobierno no griego, sino que un gobierno de bárbaros, un gobierno para bárbaros, impropio de lo que vendría a ser el gobierno que los griegos nos merecemos. Los tiranos por lo general provenían de familias aristocráticas que se habían venido a menos, que habían perdido en la competencia por el poder, y por lo tanto fueron gente como muy astuta porque le dieron la espalda a la vida aristocrática y se comunicaron con las masas con el fin de obtener el apoyo de masas. Todos los tiranos en general eran regímenes con apoyo popular muy grande. O sea, ellos son los diputados. Hoy en día a mí me recuerda mucho a lo que en América fueron los populismos, así como Perón. Claro, el populismo, claro. Gente que hizo su política de cara al pueblo para obtener su beneficio, pero su apoyo, en el fondo. Y por lo tanto fueron gobernantes muy dadivosos, fueron gente que entregó tierras, fueron personas que ejercieron el mecenazgo. El mecenazgo es cuando alguien financia una obra artística, entonces los tiranos en general financiaban
arquitectos, financiaban artistas, financiaban literatos, financiaban poetas. Muchos poetas, lo vamos a ver en las próximas clases, estuvieron asociados con Tirano, favorecieron el arte, el desarrollo del arte y la literatura, fomentaron el sentimiento de comunidad. Los tiranos inventaron esta idea de hacer fiestas religiosas en las cuales podían participar cualquier persona. Esto me suena como muy de izquierda, ¿no? Como un pensamiento más social. Sí, puede ser. Podría ser la izquierda de la época. Nuevamente, yo creo que es un concepto un poco anacrónico, pero claro, pero vendría a ser lo más progresista, por así decirlo. Más progresista. De la época. En un buen sentido. Guardando las diferencias, por supuesto, porque nuevamente estamos hablando de gente que se dirigía solo a hombres, solo a esclavos, con exclusión de los esclavos, etc. ¿Se entiende? ¿Qué más? Entonces fomentaron el sentimiento de comunidad a través de la organización de fiestas públicas a las cuales podía acceder cualquier persona. El gran problema que tenían los tiranos era que querían siempre gobernar en base a un régimen hereditario. Es decir, gobernar con la esperanza de que el sucesor iba a ser un hijo, un sobrino, etc., una persona de la familia. Eso produjo muchos problemas. Pero eran gobiernos que no solo estaban respaldados por la mayoría, sino que también estaban respaldados por los nuevos militares. Que eso nos da paso al último tema, ¿no? Que vendría a ser la reforma política, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es la reforma política? La reforma política es una reforma que se dio en el mundo griego que tiene que ver con una reforma de la manera en la que se organizaba militarmente el mundo griego. El ejército, en realidad no se podía hablar de ejército antes, pero la fuerza militar aristocrática era una fuerza de caudillos militares. Es decir, de un líder que era seguido por determinados siervos o personas que estuviesen relacionados de alguna manera a él. Pero en el fondo ese caudillo militar comandaba de forma desorganizada respecto de los otros caudillos militares y lo que intentaba era destacarse en el combate. La reforma política cambia esa manera de tener una masa de caudillos con fuerzas militares totalmente desorganizadas por una falange de guerreros, por una formación militar, por una formación en la cual los distintos combatientes se protegían unos a otros. Entonces ya no es un caudillo militar que llega con los cabros a pelear, sino que hay un ejército de soldados que se forma en una falange y esa es la falange que va a combatir al enemigo. El valor individual en combate, la idea de que el caudillo es lo que se tiene que destacar para conseguir la arete y la time, se sustituye por la disciplina colectiva, por un ejército que está disciplinado colectivamente, que está disciplinado en conjunto. Ahora hay un equipamiento, hay un yelmo, una armadura, una lanza y una espada. De ahí viene oplítico. La reforma oplítica es oplítica en referencia a los hoplitas. Los hoplitas eran campesinos que por su procedencia no podían pertenecer al ejército, sin embargo en algún momento, gracias a ciertas reformas, mediante un pago, mediante la posibilidad de pagar por su armadura, por su equipamiento militar, entonces ahora sí podían ser parte del ejército. La consecuencia más relevante, y con esto terminamos, de la reforma política es que amplía la base de ciudadanos. ¿Por qué? Porque en las polis, por así decirlo, el servicio militar, entre comillas, o la pertenencia al ejército, era lo que de alguna manera permitía a una persona deliberar. En los tiempos aristocráticos, como los aristócratas eran los que formaban el ejército, era una pequeña porción de personas las que podía gobernar, porque era una pequeña porción de personas las que detentaban el poder militar. Una vez que ese poder militar se amplía con la inclusión de los hoplitas, que eran personas que ingresaban al ejército solamente por poder comprar la armadura, no por pertenecer a una estirpe milenaria de la cuestión, entonces se amplía al mismo tiempo la masa de los que son considerados ciudadanos
porque cada vez más personas detentan el poder militar. Esa es la importancia de la reforma hoplítica. Y los hoplitas en general fueron personas que se aliaron a los tiranos. Entonces, los grandes impulsores de estas reformas fueron precisamente los tiranos. Y con eso terminamos la clase de hoy día. Ahí hay ciertas recomendaciones bibliográficas, si ustedes las quieren revisar, ¿no es cierto? El libro de François de Polignac es como un libro muy consultado para las personas a las que les interesa el surgimiento de la polis. No está en español, lamentablemente, pero si pueden leerlo en inglés, ahí está. Está el libro Paideia de Werner Jaeger, que es el que explica el sistema, no sé si el sistema educativo, pero la forma en la que los griegos concebían la educación. Exacto, la paideia, ahí toca el tema del arete, etc. Y Catherine Morgan, que tiene este libro Early Greek States Beyond the Polis, que en el fondo habla de los etnos, ¿no es cierto? De las formas políticas que fueron alternativas a la polis. Es como los estados antes de... Más allá de la polis. O sea, cómo se organizaron los griegos que no se organizaron en polis. Eso. Oye,